Y ahora vamos a ver aspectos de la enfermería y la entrevista terapéutica. La entrevista era un instrumento importante en la valoración, ¿no? ¿Y la entrevista qué constituye? De lo que hablábamos antes. Constituye el pilar de la comunicación. ¿Okay? Este pilar es una herramienta que no solamente los profesionales de enfermería lo realizan. Los psicólogos, por ejemplo, ellos son más que capos, ¿no? Son los sensei, ¿no? Los psiquiatras, psicólogos deberían ser los sensei, ¿no? De sensei en esto, por ejemplo. Sacar toda la información hasta lo último. Es a través de la entrevista. Es el pilar de la comunicación. ¿Ok? La entrevista, así como nosotros conocemos como término, no es la entrevista que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Que se trata más de una entrevista más dirigida, ¿no? En realidad es complejo, porque abordar aspectos y lograr la veracidad de esa información, entonces no tienes que hacer una validación de la información, porque a veces hay cosas en que entre ellos mismos los pacientes se refutan, ¿no? Por eso es complejo, flexible y dinámico, ¿no? Dinámico porque va a ir variando, ¿no? Porque tú eres el gestor que va a realizar ese tipo de dirigir. Ahora vamos a ver los tipos de entrevista. Aquí van a participar varios aspectos que vamos a ver. La entrevista, como pilar de la comunicación, se convierte en una habilidad, ¿no? Y para esta habilidad, ¿qué aspectos tengo que tener? Conocimientos y aspectos técnicos. ¿Cómo yo puedo abordar sobre algo si yo no lo manejo? ¿Cómo yo puedo entender algo y poder dar una pauta o un delineamiento si yo no lo conozco, si no lo domino? ¿Ok? La entrevista es un recurso idóneo. ¿Para qué? Para esa recolección de información. ¿Ya? Esta se realiza en la valoración, como lo veíamos en la parte inicial. La entrevista tiene 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es la fase de introducción. La segunda es del núcleo y la tercera final. En la primera fase, que es la introducción, es el momento que se va a iniciar esa relación terapéutica entre el enfermero y el paciente. Es la fase más importante. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado el término efecto de primacía. El efecto de primacía es, por ejemplo, tú me ves por la calle y yo tengo un gesto bueno o malo hacia alguien o hacia algo. Es la primera vez que me has observado, y cuando alguien te diga, por ejemplo, si viste algo bueno, si alguien te diga algo malo, no, pero ya no es así, porque tú has tenido un efecto, primera impresión. Y si viste algo malo y alguien dice, mira qué bueno, no es bueno. Por más que te vengan 100, tú ya te quedaste con esa impresión. No, pero mira, ella es buena persona. Tiene que pasarla miles de cosas para que tú recién experimentes y le des una oportunidad. Pero normalmente nosotros los seres humanos estamos dominados por ese efecto de primacía. Todos, hasta como la primera relación que se nos da es ese efecto de primacía. Si no te cae bien alguien de primera instancia, así baile con los dedos de tu mano, entonces no va a cambiar. O sea, no es que seas tú malo o él malo, ¿no? Sino ese efecto psicológico ya se ha dado ya, esa primera impresión. Y difícilmente cambie, al menos de que suceda un hecho muy diferente o un hecho muy grande. A todos nos ha pasado con alguien o con algunas personas, nos pasa normalmente. A mí me dicen, mira, el tal es bien bueno,
¿Él? ¿Él? ¿Estás con él? Sí, es bien bonito. Yo, te voy a contar mi historia, le digo, sí, pues, ¿no? Y les cuento mi historia. ¿Ah, sí? Y después alguien viene otra vez, ¿no? Sí, pero le dije, bueno, pero él otra vez, ¿no? Entonces te hablan 5 o 6 personas. Él con ustedes, ¿será? Porque no lo conocen, su parte demonia, les digo yo, ¿no? Porque según yo lo he conocido, o sea, a fondo, ¿no? Pero de repente yo conocí su lado muy malo y un lado muy bueno. Y como nunca le doy oportunidad para el lado bueno, entonces yo me he quedado con ese efecto de primacía. Y cuando les cuento a las personas en el sentido, porque es un tema laboral, se quedan sorprendidos y dicen, ¿él? Dicen así, ¿no? Porque ellos tienen efecto de primacía de bueno. Pero me dicen, ¿él? ¿Estás segura que él es? Entonces, de lo contrario, no vivimos, ¿no? Entonces, pero eso se da en la interacción. Eso es lo que sucede en este primer momento. Esto es lo que va a marcar la dirección de la entrevista. Cómo nos presentemos a esto. Pues para ello, en esta primera fase, tenemos un tiempo. O sea, no podemos, para nuestra introducción, tener todo nuestro tiempo en la entrevista terapéutica. Se dice, según la literatura, que ese tiempo planteado debe ser un tiempo de 10 minutos para hacer todo ese abordaje. Explicar, informar, darnos esa impresión, darle motivación. Entonces, ¿no? Es básico darnos ese tiempo, porque luego no va a haber más oportunidad. Así tú vengas con caramelo. No va a haber más oportunidad, ¿ya? Este final de esta introducción se va a dar cuando nosotros ya nos hacemos la idea de qué es lo que el Señor necesita, ¿no? Esa es la primera fase, pero tenemos que darnos un tiempo. A veces, como les digo, a veces no, por la demanda de pacientes, no tenemos una verdadera entrevista que sea eficaz. Pero ustedes que tienen las pautas, el tiempo de cómo pueden abordar y lo que realmente, cuál es el objetivo de esta primera fase, que es conocer una idea del problema para luego en la otra fase ya estructurarla, ¿ok? De lo que él quiere contar ya. Pero tampoco vamos a dejar que se explaya todo, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué aspectos vienen. Entonces, una vez que ya hemos entendido, como dice, ya sé por dónde viene el tema, qué es lo que quiere, entonces voy a entrar a la segunda fase, que es el núcleo. En esta fase es el momento que nosotros ya tratamos de obtener datos necesarios. No puede ser posible de que yo llegue, ¿cómo te llamas? Noemí, ¿no? Noemí, hola, te voy a valorar al frente. ¿Cómo sentiría? Que me está usando, ¿no? Tengo que hablar, hola Noemí, tú eres soltera, vives con tu familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sentirías diferente, más amable. Hola Noemí, mira, ¿sabes qué, no? Entonces, soy la enfermera que te cuidara hoy anoche. Pero ¿cómo lo has pasado? Entonces, me cuentas un poco. Entonces, te empiezo a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que más te afecta? ¿O qué es lo que necesitas? Como les decía, los casos de las madres, normalmente sucede con las madres cuidadoras, con las madres de los niños de pediatría o neonatología, de las UCIs, que la parte psicológica siempre les va a embargar, que tiene un niño, mi esposo está enfermo, ¿no? Entonces, tú ya vas a poder saber, o sea, qué es lo que necesita esa persona. O sea, porque de frente no puedes decir, Noemí, ¿sabes qué? Me han dicho de que tú, la enfermera has reclamado, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tenemos un servicio social que te podemos apoyar, pero, ¿no? Pero sabemos que entendemos que hay normas, pero también podemos hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sentirías a que abordes y a que de frente le digas algún aspecto? Por eso es saber realizar una entrevista. Entonces, todos tienen ese tipo de cualidades, porque para eso tener paciencia, las personas, y saber escucharlas. Entonces, cuando una vez tú sepas por dónde viene el asunto, como se dice la palabra, por dónde, y cuál es la necesidad de este paciente, es cuando ya yo voy a entrar a recolectar esa información. No puede ser de que de frente yo, de frente voy a recolectar esa información. En una breve entrevista, ¿no? ¿Ya? Esta recogida de datos, o lo otro, puede pasar
ustedes han realizado algún estudio o algo y se tiene que presentar, ¿no? Con la persona, explicarles sus objetivos, por qué es el estudio y todas esas cosas. Porque decir, señora, pues, lléneme mi esto. ¿Qué? ¿No? Ahí lea, ahí dice lea, ¿no? ¿Qué? Hasta te puede llenar mal, te lo puede dejar vacío, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta parte, en el núcleo, ya nosotros podemos tener instrumentos, ¿no? Instrumentos para recolección de datos. Podemos tener instrumentos estructurados o no, dependiendo de lo que queramos nosotros, no del paciente. ¿Ya? Esta información, siempre la palabra que les digo es validar. Entonces, el validar nos va a dar que la información tenga siempre lógica y sistematizada porque es por pasos. Y se debe realizar técnicas de comunicación acá. La comunicación no siempre tiene que ser verbal también, no verbal para no verbal, ¿no? Eso es lo que va a dar mayor relación. Dentro de esta segunda fase tenemos subetapas, ¿no? O sea, sabemos que acá podemos tener instrumento y todo para poder recolectar la información, pero acá tenemos que saber que las subetapas implican esa recolección de información, definición del problema y definición del resultado. ¿Qué quiere decir esto? En la recolección de información, que no solo sean nuestras propias ideas, porque estamos acostumbrados que lo que yo pienso sea, que eso va a ser así. Como lo veo así serio, digo, ay, señor, está renegado, ansioso, ¿no? Es nuestra idea, pero si dejamos de que ellos nos den información, es otra cosa. De repente no puede orinar o otra cosa. Por ejemplo, le duele, tiene una úlcera en el pie o algo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Desde su perspectiva del paciente, no nuestra perspectiva, ¿no? Direccionándonos a lo que nos quiere decir, porque yo me sé ese diagnóstico de enfermería, ¿no? Y yo quiero que me diga ¿no? Que le duele la cabeza, ¿no? Como yo tengo todo el plan de cuidados para eso, yo quiero que me diga que le duele la cabeza, ¿no? Voy a direccionarlo, ¿no? Pero no, déjalo que participe, le pides otra cosa más. Ya eso se trata. Definición del problema. Aquí se clarifica al máximo, o sea, ya está más objetivizado cuál es el principal problema del usuario. Cuando en la parte de introducción teníamos una idea, entonces en esta fase, subetapa, se va a aclarar esa idea. De repente esa idea no era, se volteó, ¿ya? Enfocando siempre la percepción del paciente. La definición del resultado. Esto. Lo que nunca vemos nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Nunca preguntamos. ¿Quiere irse sano? A veces con los pacientes adultos mayores es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, pero tratemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere? Señorita, quiero ir a mi casa, siempre dicen ellos, ¿no? Señorita, quiero ir a mi casa, ¿no? Así como decirle que está con una neumonía, ¿no? Entonces, pero siempre te dicen eso, ¿no? Llaman siempre a sus hijos, ¿no? Por edades, ¿no? Del mayor era el menor, le llaman siempre, ¿no? Por escadrita llaman, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces nosotros nos regimos, como se dan cuenta, si todo lo concluimos acá, en relación al paciente. Él tiene que darnos sus ideas, porque él, sus necesidades, nos va a haber un problema ahí, ¿no? ¿Él qué quiere? Entonces, también tengo que enfocarme en el que quiero. No es que quiero yo, por terminar rápido, sino qué es lo que quiere él. Quiero que, él dice, quiero estar en un ambiente solo, mucho ruido hace la señora del costado. Entonces ves un paciente que sí, de repente el otro debería estar solo, porque el otro es que hace más bulla, ¿no? El otro es que es el bullicio, el otro que se saca las ondas, el otro de repente es el rebelde y todos van a seguir ese tipo de cultura después. Todos le van a seguir. Pasa a veces, se contagian y se valentonan todos juntos. Uno reclama, quiero más comida, y sigue el otro, no, quiero más comida, quiero más comida, quiero más comida. Otro dice, no, me quiero ir, me quiero ir, y me quiero ir, ¿no? Y pero se para. Para el contexto, entonces no necesitas cambiar a ellos, no te pasa. Digamos, el que incitaba, ¿no?
pasa en los hospitalización, pasa normalmente eso. Ya, entonces veíamos a la introducción con los 10 minutos, cómo le hacíamos ese abordaje, ¿no? Cómo tratábamos de entender el problema. Luego pasamos a ese núcleo, cuando ya nosotros ya teníamos la idea del problema, aplicamos nuestro instrumento y teníamos esas subetapas en el cual el paciente es el que debe brindar la información, el paciente es el que debe interactuar con nosotros y en base a él lo que desea nosotros continuar con lo que sea. En la etapa final, la fase final de la entrevista, nosotros también no debemos dejar, ya, entonces tiene necesidades, ¿qué es lo que desea? Dejar que continúe, ¿no? También tenemos que saber, como dice, cortar. Cómo cortar, ¿no? ¿Ya? No se debe, para eso, no, si vas a querer alargarlo, ya esto no es tu propia responsabilidad. Ya no le agregues más información nueva ya. En base a lo que tienes, te escucha y trata de recolectar, porque si dice, ya, y su otro hijo, ¿no? Uy, también le das otra idea, ¿no? Y recuerda que el otro día ya no le des información nueva ya. Trata de recolectar y buscar el momento en el que puedas cortar, ¿ya? Aquí en la fase final es un resumen de los puntos importantes comentados en la entrevista. O sea, ¿qué quiere decir? De que si él te indicó esos problemas, te deseó eso, entonces como que vas reforzando eso para que se vaya dando cuenta de que ya estás terminando. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ya estoy terminando, ¿no? Es una forma delicada de ser. Entonces, mira, vamos a hacer esto, de acuerdo a esto. Entonces, usted me dijo eso, ¿no? Entonces, esto. Entonces, de base a lo que todo se recolectó, nada más reforzamos. Porque si le agregamos algo, pero también otra cosa, ahí, sí, le das nuevas ideas y te va a decir, ¿no? Sí, es que las personas mayores, sobre todo con los mayores, son así, ellos quieren que todo borres también, pero hay que saber cortarles. Hay que saber cortarles, ¿ya? Siempre se despedimos con el despido formal. ¿Ok? Tenemos tipos de entrevistas, ¿no? Una entrevista dirigida, que le llaman estructurada, una entrevista no dirigida, que es no estructurada, y la semiestructurada. Esa también puede ser llamada entrevista estructurada, entrevista no dirigida como no estructurada, y la semiestructurada. ¿Y las tres en qué se diferencian? Bueno, sí, son inteligentes, tienen ideas. La entrevista dirigida es porque es que yo, como enfermero, que voy a dirigir la entrevista, soy la que direcciona esta entrevista. Y así mismo como direcciono, soy la que hago, digamos, creo el instrumento, que es lo que yo quiero recolectar, nada más. ¿Qué es lo que yo quiero? Voy, punto fijo. Claro, escucho, hago mi fase inicial, ¿no? Todo. Escucho, siempre la parte. Pero el núcleo, cuando yo aplique mi instrumento, es para lo que yo quiero recolectar. O sea, no hay mucho aspecto para abierto. ¿Ya? No, pero como lo dice acá, se usan preguntas cerradas en las que el paciente responde sin profundizar explicaciones. ¿Ya? En las entrevistas no dirigidas o no estructuradas son más flexibles. Hay libertad de preguntar y responder. Y en estas semiestructuradas tenemos un guión ya estipulado, pero sin embargo también puede haber algunas libertades, ¿no? Algunas libertades, o sea, semiestructurada. ¿Ya? Entonces, esta a veces es ya a veces más parametrizada, la primera, porque el cliente, el paciente se va a sentir más de uso. De repente lo podemos hacer para tipos de entrevistas o tipos de contextos, ¿no? Informaciones. Pero normalmente esa tampoco puede ser, o sea, algunas veces, pero hace también que se alargue mucho el tiempo. El que sea más flexible hace de que todo se aborde. A diferencia de la semiestructurada, de que yo ya
digamos, como tengo experiencia en hacer la entrevista, también tengo un instrumento, pero también tengo lo que necesito, la libertad del paciente, en lo que él me puede hacer las preguntas, ¿no? Porque es necesario también que tenga opinión, pero no, o sea, también todo explicándose, a menos de que estas normalmente son utilizadas para estudios cualitativos. Eso de aquí me recuerda. Ya. Factores que influyen en la entrevista, en una entrevista. ¿Con qué creen que ustedes influyen en una entrevista? ¿Qué va a influir? El lugar, ¿no? El área. Ahora vamos a crear, por ejemplo, un hospital. Entonces, por eso me llama a decirles. Hemos creado 4 camas para pacientes psiquiátricos. Entonces, el día de ayer, y hoy día iniciamos, ¿no? 1 de agosto, se iba a inaugurar. El personal que viene es del medio Valdizán. Los clínicos que vienen son del medio Valdizán. Todo el personal que viene es personal altamente capacitado para esos pacientes psiquiátricos. Como hay 2 ambientes, solamente hacen 4 camas. Y otro ambiente le digo, ¿y ese que está ahí? Acá va a ser la entrevista. ¿Se dan cuenta? O sea, como son pacientes altamente que se manejan psicológicos, psiquiátricos, entonces se tiene un área específica para esa entrevista. ¿Y dónde está ubicado el profesional? Va a estar ubicado ahí, el paciente ahí. Entonces, el área, ¿no? Entonces, ¿cómo está ubicado el otro? Sí, y esa mesita, ¿por qué la han ubicado ahí? Porque el timbre, como son pacientes psiquiátricos, el timbre tiene que estar a la mano. ¿Se da cuenta? O sea, el área, ¿no? También tiene que protegerte, tampoco puedes poner para ese tipo de pacientes. Se está pensando en todo. Entonces, y es un factor que influye en la entrevista. La distancia también es un factor que puede influir en la entrevista. ¿Ya? Esta es la distancia que debe haber, para evitar que ambos se sientan incómodos. De repente tan cerca, tampoco tan lejos, ¿no? Como factor de protector también. Porque algunos tienen algunas enfermedades, otro aspecto, ya también influyen. En cuanto lo que dice esto es, por ejemplo, él está echado y yo estoy parado, ¿no? Entonces, ¿cómo me ve? Subestimado, ¿no? Entonces, se puede sentarse a la misma altura que se puedan observar, ¿no? A eso se refiere esto, ¿ya? El ambiente no debe ser, hola señor, o sea, muy parametrizado, ¿no? Debe haber cierto estilo de, más que de confianza, de amabilidad y trato adecuado, ¿ok? A ver. Aquí esto dice, y la pregunta que se hacía, ¿no? Cuando estaba aquí de superioridad, si es que el paciente se encuentra echado, ¿no? En cama, ¿qué narras hacia ellos, no? Porque el que nos vea hacia arriba también es un signo altivo, ¿no? De distancia, no queremos acercarnos, ¿no? Para que no se interprete ese efecto de primacía que les decía, ¿no? Y el área, ¿no? Si yo voy a recolectar información importante, por ejemplo, nos sucede esto con los pacientes en los programas, tanto TBC como Targa. Cuando he realizado entrevistas en TBC para poder abordar, porque no es fácil que te digan tú tienes tuberculosis y vas a llevar 6 meses de tratamiento, no es fácil, o sea, nosotros lo vemos porque sí, pero no es fácil, o sea, que tengas tuberculosis, ¿sabes? Es producto de, es un signo de pobreza, 1, 2, del ambiente sociocultural que te desenvuelves, también tus factores de riesgo que tú tengas, ¿no? En el IVA mucho más por lo que factores de riesgo que tenemos en los carros y todo eso, pero está muy relacionado al tema de alimentación. Entonces, que tú enfoques un tema como eso y que alguien más escuche, uy, te tuberculoso, y lo pueda discriminar,
O sea, no lo puedo hablar en cualquier lugar, por eso es importante eso también. Después tenemos siempre nosotros que verificar eso, qué información podemos tener. Si tenemos imágenes calavéricas y todo eso en ese área, entonces tampoco nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces tenemos que tener imágenes en pacientes sanos, que se han sanado, ¿no? Cuánto tiempo tiene que venir, ¿no? El control, para que vean, y que básicamente enfocar que la alimentación es importante. Alimentación, por ejemplo. Y otro tipo de entrevistas que nosotros como enfermeros somos responsables son la entrevista de violencia familiar también de las madres y niños. O sea, ¿cómo crees? Por ejemplo, en ese tipo de entrevistas tenemos una ficha, ¿no? De violencia familiar, que tenemos un código y todo. ¿Qué crees? ¿Que alguien te va a responder estructuralmente? Señora, ¿le grita a su esposo? ¿Usted cuántas veces pega a su niño así? Por eso, o sea, esas preguntas están ahí. Pero tú tienes que tener la sutileza, la semántica del código. ¿Cómo tú puedes expresar traducido en E? Yo para preguntarle eso y hacer mis fichas, primero como teníamos toda 45 minutos con todos ellos, ¿no? Pasé el de EDP, Téxito, y ese niño se porta bien. ¿Y cómo usted, no? Trata de reflexionar entre eso. Ay, señorita, ya tira un palmazo, ¿no? Se da cuenta, o sea, no decía, ¿usted le pega? ¿Cómo abordas, no? Por eso te digo, por nosotros somos una ciencia de conocimiento de todos. Para los pacientes de VIH, ¿cómo abordamos, no? Un tema. ¿Cómo abordamos? Y esto es importante, pues. Que no sea punitivo, porque a veces no te quieren decir la verdad, porque piensa de que va a ser punitivo, o piensa de que los demás le vas a informar. Y entonces yo les preguntaba, ¿y quién va a ser tu soporte? Y todo siempre, ¿no? Su mamá, ¿no? No hay nadie más mejor soporte que su madre, ¿no? Todos elegían a su madre. Pacientes VIH, TBC, todos elegían a su madre. El que no elegía a su madre es porque no tenía madre, era huérfano o era abandonado o algo. Pero todos elegían a su madre. Y luego aparecían con su madre. Y yo trataba de reforzar eso, ¿no? Del amor de familia y de madre, ¿no? Que ellos jamás te dejarán, ¿no? Jamás te dejarán. Trata de siempre moverlos eso, ¿no? Y de que en sus malos tiempos como ahora y en sus buenos tiempos, él también esté a su lado. Y la verdad que la enfermedad, como digo, es un tema sensible que vamos a ver. Pues digo, eso es importante. Y todo lo que queda ahí con el paciente se queda ahí. Tú sales de afuera, desconoces su vida personal, porque eso es un tema solamente de información para mejorar su estado de salud. Toda la información que tú recolectes es para mejorar su estado de salud. Si es que tú te dijo que era promiscuo y todo, entonces, para cómo poder abordar es el mejor plan para él, para el cuidado de ese paciente. ¿Okay? Y de repente su soporte te podría ayudar con algunos aspectos más. A veces nos sentimos impotentes, ¿no? Del forma de contagio, ¿no? Los ambientales, ¿no? Que pueden beneficiar ya lo que les decía, ¿no? La distancia, la posición de superioridad, cómo colocarnos nosotros. De repente entonces eso puede hacer de que nosotros veamos altivos o que no tengamos interés en la persona, en el paciente. Entonces, obstáculos también hace de que ellos también nos vean a nosotros como alguien distantes, ¿no? Se debe asegurar la intimidad, lo que decíamos del ambiente y sobre todo la información que nos dé, ¿ya? Y siempre abordando los aspectos que nos van a permitir no entrar en el tema de averiguar, ¿no? De sus cosas, sino en el tema de información para poder ayudarlo por sus contactos, sobre todo con TBC, ¿no? Con quienes vive, si tiene alguna pareja en el sentido por la salud, ¿no? No por otro tema, ¿no? Había pacientes de que, por ejemplo, yo hice mi internado en María Auxiliadora, que venían desde Surco o más del RIMAC hacia María Auxiliadora solo para recibir su targa, ¿no?
porque pensaban de que yéndose lejos nadie los conoce, ¿no? Por un tema de intimidad. ¿Se dan cuenta? Esa necesidad de miedo de que de familia y demás conozca sobre su verdadero estado de salud. Imagínense, y nosotros poderosamente estábamos con una información valiosa para su vida de ellos, ¿no? Que nosotros tendremos que respetar, ¿no? Su intimidad. Y haya pasado o no haya pasado, ¿okay? Y aspectos como el ambiente, que la temperatura no puede ser que todos estén muriendo de frío los dos o muriéndose de calor y estén continuando como si nada pasara, ¿no? Eso es no tener consideración, se llama eso. Eso es no tener consideración, que alguien se esté muriendo de frío y tú solamente quieras acabar tus cosas nada más, o muriéndose de calor ahí y solamente tú estás una, ¿no? Eso se llama desconsideración, ¿ya? Los ruidos, olores. Esto, mira, me pareció algo curioso esto, les cuento. Cuando yo trabajaba en su salud, trabajaba en el Hipólito Unanue. Y lo más gracioso de todo, que el área de psicología se encontraba al lado del taller, muy al fondo, cerca al CENIX. Entonces yo me fui como su salud, a ver cómo era el trato al paciente y por qué estaba en ese área, si era psicología. Y las áreas, los ambientes de psicología para las entrevistas eran así unos cuartos chiquitos. Eran como divididos en tipos cabinas de internet. Sí, de verdad, tipos cabinas de internet. Estaban divididos como un espacio meta. Entonces yo decía, no se respeta nada. Entonces hablando con la jefatura, y yo le decía, ¿y por qué habían permitido que se le dé un área ¿no? Eso es de eléctrico, esas cosas, carpintería, todo lo que tiene el Hospital Nacional, por ejemplo el Hipólito, está hablando de la carpintería, eso. Y nos decían que le iban a dar un área anterior y que como este espacio era grande, pero le digo, miren, ustedes no pueden ni realizar la entrevista. Yo, hasta que me habla, yo escucho el que está al costado, porque solamente me separaba un tiplay. Y el otro, que el otro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que se va a hacer una buena entrevista y todavía con psicólogos. Por ejemplo, ¿no? Qué mal, ¿no? Entonces, esa observación decidimos nosotros en salud. Qué mal, porque no se podía abordar una buena entrevista. 1, 2, los ruidos. O sea, ¿quién va a querer ir ahí sin todo su tirón así? Imagínate. Cuando debería ser un ambiente así como esto, amable, afable como estos, ¿no? Para que tengan concentración. Algunos lugares, hospitales, sí son cerraditos, ¿no? Es lo que pasaba y no les miento, ojalá que haya cambiado, pero hasta el 2016 estaba así. Y en ese caso, ¿no? Otros factores que pueden beneficiar la entrevista, la empatía, ¿no? Más que ponerse en lugar del otro, es saber entenderlo, ¿no? Saber entender, por eso saber qué es lo que desea, ¿no? No es lo que deseo yo como profesional, ¿no? ¿Qué es lo que desea él? De repente lo que yo deseo no es lo que él quiere. De repente lo que más valora es que lo escuches. De repente lo que más valora es que se guarde su intimidad. En estos casos, tu tipo paciente, por ejemplo. De repente lo que más valora él es de que reciba su tratamiento y cuando venga tenga su tratamiento. Y de lo que más valora él, de repente de que le das un horario, por ejemplo, tratamiento supervisado, que lo puedas esperar, porque él trabaja hasta las 6 de la tarde y pueda llegar a las 6:30. Es que eso no nos vemos en su lugar, ¿no? Que ellos también tienen una vida, ¿no? Que eso depende de lo que desea, ¿no? Su problema total de su ansiedad es de que sabe que trabaja hasta las 6 o 5 y no le ha dicho a su empleador, porque es tercerizado, de que está con tuberculosis y ya en tratamiento, porque seguramente que tiene miedo que lo voten, ¿no? Porque definitivamente eso pasa en nuestro país, que tú lo esperes o que alguien más, así como tú lo ayudas, el otro grupo también lo puede ayudar para que reciba el tratamiento. ¿Y va a alcanzar tu objetivo tuyo? Sí. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, pero si no sabemos tolerar y no sabemos, vamos a tiene que llegar. Mi turno acaba a las 2 y nadie más le va a dar.
cuenta. Entonces, ¿cómo hago? Si yo trabajo hasta las 6, yo trabajo muy lejos, ¿no? Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Eso es lo que sucede. Eso fracasa. Porque queramos que sea nuestro sistema, porque nosotros solamente atendemos ese horario, pero no al sistema de la persona. O sea, como también tiene necesidades, trabaja, tiene una familia. Y así queremos que mejore, o sea, por nuestros indicadores, pero no vemos la parte de lo que él desea, ¿no? Entonces siempre se pone a analizar más. Con que tú modifiques algo y veas una ayuda en algo, vas a ver que vas a alcanzar un objetivo grande. Pero eso tampoco quiere decir que a la hora que da la gana, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tampoco quiere decir. Porque hay personas que se ponen así y quieren llevarse su medicación, ¿no? Ya, esos no. Por ejemplo, tiene buen resultado, su esputo y salió negativo y todo. Entonces hay que seguir avanzando. Porque él se vuelve una colonia. Si es que él no mejora, contagia muchos más, ¿no? Es una cadena todo eso, ¿ya? Ahora ya. La escucha debe ser siempre abierta, por eso. ¿Ya? Y preguntar siempre y sincera, abierta, sincera, debe ser real, ¿no? El vínculo. Pero ese vínculo es netamente profesional, ¿eh? No se olviden que de afuera tampoco no es que lo desconocen. El saludo cordial, pero de afuera ya no lo tienes que ver como paciente ni nada. Cada uno también tiene su propia independencia y vida, ¿ya? Porque a veces puede pasar que los pacientes se sienten tan atraídos, no me refiero a atracción física, sino atraídos por tu atención, que a veces también puede tergiversar, ¿no? Pasa. Ya, también tratan de limitar eso también. Factores que perjudican las preguntas, de repente que no deberían serlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que dice, ¿no? Las preguntas sesgadas, ¿no? Dice, por ejemplo, usted pregunte sobre algún hecho en vez de supongo que esto no ocurría muy frecuentemente, ¿verdad? O sea, ¿no? Sesgadas, deben ser directas, ¿no? ¿Usted cuántas veces sexuales ha tenido? Creo que para eso, ¿no? Usted regularmente, ¿cuántas se acuerda? O sea, ¿no? Sesgado. Ahora dice, más de 50, uy, pero no es una respuesta, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, ¿no? Este tipo de preguntas intimidan y bloquean al cliente, no alterando la actitud. Pues usted cuándo recuerda, no sé, más de 50, ¿sí? Él también se siente también atraído por ese tipo de preguntas. Sí, ya también, ¿no? Dice, aproximadamente cuánto, dice, ¿no? Aproximadamente, tú ya como fuera un peso, una hora o algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso nosotros también direccionamos a eso, pero no hay que hacer las sesgadas las preguntas. Pregunte una sola cosa a la vez. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cualquiera que te responda en primera pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo viniste? O sea, ¿cómo estoy? Hola, ¿cuándo vine? Las tres cosas a la vez, ¿no? Déjame terminar. Hola, ¿no? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Cuándo llegué? Llegué ayer. Por ejemplo, por fases, ¿no? Por eso es que nos atrae mucho ganar el tiempo, ¿no? Eso es el problema. ¿Ya? El rostro también no debe ser inexpresivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿No? Siempre da la mano. El dar la mano, por ejemplo, es un símbolo mucho más de confianza. Me ha generado muchas buenas experiencias con bribones, sobre todo con las personas que tienen altivas, porque entra, quiero reclamar, ¿no? Si entra, ¿no? La verdad, no quieren. Hola, qué buenos días, ¿cómo estás? Pues se bloquean, porque nunca esperan una respuesta amable y de confianza. El dar la mano es una expresión de eso, de que sientes estoy y le voy a ayudar, estoy con usted. Entonces, por eso, son técnicas que poco a poco ustedes lo van a ir valorando, ¿no? Por eso es que las comparto, ¿no? Entonces, eso hace eso, y que te diferencies con los otros, ¿ya? No puede ser que seas inexpresivo, tienes que... Tampoco puede ser, como te dices, de boca de fiesta, ¿no? Siempre. no, boca de fiesta no. Ya, tampoco tetánico, ¿no? Trismo, ¿no? ¿Ya? Y tampoco puede ser que yo le pregunte, y señor, ¿y cuándo usted tuvo su primera relación sexual? Así, ¿no? Tampoco, ¿no?
También hay que tratar de tener ese tipo de empatía y confianza, ¿no? ¿Y usted a qué edad, no? ¿Usted a qué edad tuvo su primera relación sexual, no? Entonces, también, porque es un tema serio. No, señor, sí, no. Ya, nosotros ya hemos cerrado temas. Para nosotros, las cosas son claras. Nosotros somos sí o no al aborto, punto, no hay intermedio. Por ejemplo, yo soy no al aborto, punto, no hay intermedio. O sea, nosotros somos personas de salud, estamos definidas por eso. Somos sí o no a las vacunas, punto. Yo soy sí a las vacunas, sí. Porque nosotros, a través de las pruebas científicas, el método nos dice eso, ¿no? El método científico. Y si hemos aplicado la ciencia, el método nos dice eso. O sea, no hay intermedios por eso. ¿Se prueba o no se prueba la hipótesis? Eso nos dice el método. ¿Ok? Ya, bueno. La actitud apresurada, fría y rígida. Señor, ya, sí. Pero ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos me viene con usted? Ya, de ahí me dice, ¿no? De ahí me dice. Por ejemplo, esa en la entrevista terapéutica todavía que firmamos enfermería, ¿no? Para lo que es TBC, ¿no? Y cuando al final vivía con su sobrino, con su primo que lo visitaba todos los días, que llegaba, ¿se encuentra? Ni siquiera valoramos eso. Y todos ellos pudieron verse contagiados también. ¿Ya? Por eso alteramos la recolección de datos. No respetar los silencios, porque a veces hay personas que son mucho, yo soy más locuaz, no puedo hablar, hay personas que no les paciencia. Pero tampoco no va a esperarle toda la vida, ¿no? También hay que impulsarlo, ¿no? Las respuestas más concretas hay que impulsarlos, pero tampoco quiere decir de que se tomen la vida para que te respondan algo. Y dejarle, ya, ok, ya, tampoco, ¿no? Tampoco no puede ser así de frívolo nuestra conversación, o nuestra pregunta, o nuestra relación de interacción. No podemos dejar ese espacio vacío porque nos denota desinterés. ¿Ya? Cuando hay una relación y esa interacción, la empatía ha habido, entonces va a ser fluida siempre la comunicación. ¿Ya?